Colombia elige presidente ha sido una gran noticia, sorpresa para algunos, a un giro histórico a la izquierda. Gustavo Petro, exguerrillero, la vicepresidenta Francia Márquez, la primera afrocolombiana en ocupar esa posición. Un giro a la izquierda en Colombia, que se une a otra serie de países que han optado por la izquierda como opción política. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Honduras, Colombia, México, además por supuesto de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tenemos cobertura de equipo hoy aquí en el programa, desde todos los ángulos. Vamos a darles a ustedes todas las versiones y vamos a comenzar precisamente con el momento de aceptación con las palabras del presidente entrante, el presidente Petro. Lo que ha ocurrido hoy con estos 11 millones de electoras y electores que votaron y nos trajeron a esta tarima y al gobierno de Colombia es un cambio. Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. Vamos ahora a ver el momento en el que Hernández aceptaba su derrota, dando por ganadora a Petro y la transparencia del proceso. Como le expresé reiteradamente, acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él. Bien, vamos a comenzar ya con nuestros invitados, el análisis puntual. Desde aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo a Cristian Mancera, analista colombiano, está una vez más aquí en el programa. Bienvenido, sí, Cristian, gracias por acompañarnos. Y vamos a hacer ahora contacto desde Bogotá, Colombia. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Arteaga Díaz, a ver si podemos tenerlo ahí en pantalla. Ahí lo tenemos, PhD en innovación, alta dirección, experto en pensamiento estratégico y geopolítica, fue profesor, investigador y consultor internacional de la Universidad de Miami. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Félix, por invitarme. Un placer. Quiero comenzar con cómo interpretamos el comportamiento de los votantes. Para muchos fue sorpresivo y yo voy a decir el por qué lo considero así, ahora los voy a escuchar a ustedes. Petro gana en primera vuelta, sin embargo numéricamente se anticipaba que tanto el voto de Fico Gutiérrez como el de Hernández se fueran en bloque y numéricamente hablando eso debería haber sobrepasado a Petro. No fue así. Hay toda una serie de cuestiones que decidió ese voto, áreas rurales, el tema de los jóvenes, las mujeres, qué participación hubo. Y comienzo aquí en el estudio con Cristian Mancera. ¿Te sorprendió el resultado y cómo manejas lo que estaba mencionando anteriormente de ese voto en bloque que debería haber ido de Gutiérrez hacia Hernández? Pues es que lo que pasó después de la primera vuelta fue que Hernández pasa a segunda vuelta con un voto protesta antiuribista y antiestablecimiento. Esos 6 millones que logra sacar en su mayoría, el 50% eran personas que no estaban de acuerdo con el actual gobierno. Entonces la tarea de Hernández era obviamente, digamos en teoría hubiera sido fácil, pero las 3 semanas que hubo después de la primera vuelta, empezó el proceso de autodestrucción del candidato Hernández y los ataques a los periodistas, llamó a una periodista estúpida y de ahí para adelante vinieron una cantidad de escenarios en donde no quiso debatir, se negó a entrar en interacción con el candidato del Pacto Histórico y su viaje a Miami sin duda fue desastroso, la entrevista con Telemundo también fue un desastre, sobre todo porque finalmente el país estaba rechazando y yo le escuché a mucha gente que me decía a mí, si ese señor se asocia con el sector radical uribista no vamos a votar por él y mucha gente se quedó en la casa porque hay un rechazo y eso se vio ayer en la elección hacia ese sector y el voto de ayer no era un voto porque la gente quisiera ver a Hernández de presidente y yo escuchaba a la gente, no importa, con tal de que no gane Petro, que gane el señor así no sirve para nada y yo decía, bueno, Dios mío, pero ¿qué es esto? Entonces al final terminó ganando Gustavo Petro porque la gente vio en Hernández
Inclusive hubo sectores de derecha que votaron por el candidato del Pacto Histórico porque vieron a Hernández un candidato vacío, sin contenido, y que lo escondían para no darle la cara al país, y creo que eso al final lo terminó perjudicando. Y esa diferencia de votos que tuviste de 800.000, para mí el tema del debate, negarse a no ir al debate cuando un juez de la República exigió que esto fuera así, eso terminó siendo un desastre. El Consejo Nacional Electoral no había ninguna regulación. Se hablaba, creo que era el artículo 40 que hablaba de esto, pero no había ninguna regulación que lo obligase. Pero vamos a escuchar precisamente ahora al profesor Arteaga. Y si podemos nuevamente poner los números exactamente de cómo fue la votación en pantalla, a ver si es posible que producción tenga esos números en pantalla. Ahí los tenemos al final, 50,44% contra 47,31, unos 800.000 votos aproximadamente de diferencia, como mencionaba Cristian Mancera. Profesor Arteaga, cuéntenos un poco el comportamiento del voto, ¿lo sorprendió? ¿Qué escenarios se movieron ahí para que ganara Petro? Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que hizo mi colega Mancera. Yo agregaría a ese análisis que es perfectamente la radiografía de lo que hoy, o de lo que pasó, o lo que condujo al éxito básicamente de Petro. Pero agregaría algo más. Esas cifras reflejan básicamente la división absoluta y la polarización del país. Nos muestran que tenemos dos Colombias. Es evidente que hay dos Colombias. Una Colombia profunda, que es la que habla Petro, la que habla Petro y la campaña, y habló la campaña en su momento, y que esa Colombia profunda la conquistó Petro. Cuando nosotros vemos el mapa, valdría la pena, no sé si lo tendrán, pero cuando vemos el mapa de la votación, se refleja perfectamente esas dos Colombias. Una Colombia central, dominada por 17 departamentos o provincias que tuvo, que logró conquistar de alguna manera el señor Hernández, y otras 17 provincias que están en la periferia del mapa de Colombia. O sea, ahí vamos a ver las dos Colombias perfectas. La Colombia centralizada, las decisiones que se toman en Bogotá, la burocracia, el tema básicamente el político convencional que va donde tiene que ir, donde se encuentra el dinero, donde las cosas, donde están los electores. Y la otra Colombia periférica, que es donde van solamente cada 4 años a buscar votos, donde está la mayoría de la pobreza del país. Estamos hablando de un país de 50 y pico millones de habitantes, donde el 21 millones de habitantes viven por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, básicamente estas elecciones fueron atípicas, pero fueron atípicas realmente porque lo que hicieron tanto desde la derecha como desde la izquierda y desde un centro que nunca existió, lo que hicieron fue básicamente generar una polarización terrible en el país, una división total. Hoy básicamente se esperaba, casi que se anunciaba, casi de manera literal y tácita, se anunciaba que el domingo, que hoy lunes, el país iba a desaparecer, que iba a haber guerra, que esto se iba a acabar, que iba a llegar la hecatombe para Colombia. Sin embargo, no es así. Pero básicamente lo más importante que nos queda de lo que nos deja estas elecciones es que nos quedan elecciones para todas las partes, tanto para nosotros los colombianos como ciudadanos y votantes, tanto para la política fallida de la extrema derecha y de la derecha o centro derecha que no existe, y tanto para la izquierda o extrema izquierda también. Y en ambas partes o en todas las partes tenemos tareas pendientes muy delicadas, porque la gobernabilidad que se aproxima es una gobernabilidad también muy frágil. Muy complicada, sin lugar a dudas, en los extremos, en la polarización, cómo queda la gobernabilidad y también las fuerzas, ¿no?, en el Congreso, fundamental. Quiero ir ya a ser más puntual. Quiero que ustedes escuchen, los televidentes y también, por supuesto, los dos analistas, esta declaración, una de las primeras declaraciones que hace el presidente entrante Petro, que dice que él va a desarrollar el capitalismo. Vamos a escucharlo y quiero saber exactamente cómo ustedes interpretan esto. En estas campañas venían gritándonos una y otra vez, construyendo la contracampaña quizás a partir de las mentiras y del miedo, que íbamos a expropiar los bienes de los colombianos, que íbamos a destruir la propiedad privada. Y les diría lo siguiente:
nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. Cristian Mancera, ¿cómo interpretas esa declaración que va a desarrollar el capitalismo? Yo pienso que es una respuesta a los ataques seguidos que sufrió este candidato alrededor de estas historias de que se iba a acabar el país en temas económicos. Es importante reseñar de que para este programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro se necesita plata y no lo va a poder hacer convirtiendo el país, como algunos lo han dicho, en un país comunista o socialista. O sea, ¿crees que eso no va a ocurrir? Eso no va a ocurrir. O sea, lo que va a ocurrir es un giro del país hacia unas políticas distintas, concentradas en los sectores sociales más necesitados del país, y eso no implica volverse socialista, sino sencillamente prestarle atención a esos grupos de ciudadanos que ayer hablaron y terminaron eligiendo al Te candidato interrumpo del ahí, Pacto Mancera, Histórico. porque quiero ir rápidamente a Bogotá, Colombia. ¿Comparte Arteaga eso que acaba de mencionar ahora aquí en el estudio Cristian Mancera? Digamos, discrepo amablemente en una situación, y es que básicamente es imprudente. Una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que se puede hacer ya como presidente, o lo que es la gobernabilidad como tal, o la praxis. Lo que sí puedo decir es que es básicamente el gobierno de Petro, metió en el discurso que hizo ayer, dijo cosas demasiado delicadas que le pueden generar en el corto o en el mediano plazo unos costos ocultos muy grandes para su campaña, lo que fue su campaña. Cuando él dice, o cuando él expresó que iba a ser el capitalismo la bandera y que no iba a abandonar esto y que iba a tranquilizar, porque muchos pensaban que él no iba a poder hacer esto, para ser sincero, mucha gente lo abucheó. Es decir, desde ya él está empezando a sacrificar mucho de lo que su sistema de pensamiento quería, con su programa quería venderle a su gente. Su base lo abucheó, es lo que estaba diciendo. Pero Arteaga, perdóneme, el modelo económico, la institución electoral, ¿considera que el presidente electo Petro va a cambiar esos modelos? Es muy difícil, es muy complejo. Primero que todo, si se va a mover en el marco de la institucionalidad y en el marco de la Constitución, es muy poco probable que logre cosas extraordinarias. Tenemos que recordar que hay un Congreso. En ese Congreso la izquierda logró cosas extraordinarias, tener 20 representantes, tanto en la Cámara Alta, cifra similar en la Cámara Baja, pero no es el quórum y no es suficiente. Él tendría que contar con el resto del Parlamento, con el resto del Congreso, y no va a ser tan fácil. Un partido conservador, por ejemplo, que es el que agrupa a los terratenientes básicamente de este país, no va a ser tan fácil que negocie con ellos o con el gobierno el tema de las tierras, por ejemplo.